El capítulo 8 y el capítulo 9 de Segunda de Corintios están relacionados. Es como si tuviéramos un paralelo de lo que Pablo está queriendo decir a la iglesia de los Corintios. En este tiempo, la iglesia de Jerusalén, los hermanos de Jerusalén tuvieron problemas económicos, hubo una hambruna. En el libro de Hechos, un profeta que se llamaba Ágabo predijo que iba a suceder esto, y las iglesias de Macedonia, tanto los que son de Berea o Tesalónica, ya se habían comprometido a dar ofrendas para aliviar la pobreza o el problema económico que estaban pasando los hermanos en Jerusalén. Pablo los anima, pero quizás no estaban cumpliendo al 100%, y es donde Pablo les explica una vez más en este capítulo: dar debe de ser a la manera de Dios. Dar no debe ser algo que yo me supongo o como yo pueda o como yo quiera manejarlo. Hay una manera en la cual Dios quiere que nosotros demos o seamos responsables con nuestras finanzas. Recordemos que somos administradores, no somos dueños. ¿Quién es el dueño? Es el Señor. Él es el dueño de todo el universo, el dueño de las cosas que vemos o no vemos. Y nosotros recibimos, como decía el rey David: ¿qué te podría dar yo, Señor, si lo que yo recibo lo he recibido todo de ti? Así que no te doy, te devuelvo, básicamente. Entonces vamos a ver en este capítulo que está dividido en dos partes. Del versículo 1 al versículo 5 vamos a ver dar con entusiasmo y generosidad. Del versículo 6 al versículo 15, dar con el corazón siempre es recompensado. Esto es tan importante que podamos entender estos puntos. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, van a salir las divisiones de cada parte de estas, o las subdivisiones, y vamos a ir estudiando. Versículo 1 dice entonces: no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos. Ojo, ¿ayuda para quién? Para los santos. Siempre encontramos en primer lugar que debemos de ayudar a nuestros hermanos en la fe. A veces algunos dicen, pero ayudemos a, no sé, tal persona, pero sí podemos y sí debemos, pero siempre como hermanos, estas es nuestras prioridades. Hay alguna catástrofe, algún momento difícil en alguna otra iglesia, en alguna otra ciudad, deberíamos nosotros comprometernos a ayudarlos, ¿no? En todas las medidas de las posibilidades, a través de las iglesias hermanas. Versículo 2: porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Pablo vuelve a elogiar esto. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de acá, ya estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Ahora, Pablo trata de incentivarlos, quizás motivarlos, que probablemente no estaban dando, o sí estaban dando. Algunos comentaristas podríamos decir, pues se puede ver que es un poco de sarcasmo de Pablo, porque Pablo también siempre hablaba en este tono, ¿no? Pero los quiere animar diciendo: ustedes se comprometieron, y yo fui y les dije a la iglesia de Macedonia, y realmente me siento orgulloso, así que, bueno, vamos a dar. Versículo 3: con todo, les envío a estos hermanos, para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya lo he dicho, que lo estarían. O sea, ¿se dan cuenta cómo habla? Dice, sí, lo envío en este asunto para que me siento orgulloso, pero que no resulte en algo vano. Versículo 4: no sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. Lleva la razón, ¿no? O sea, mira, desanimo, ustedes se habían preparado desde el año pasado, con orgullo lo he mencionado en Macedonia, y ahora voy a llevar hermanos macedonios. Pero ojo, no los encuentren desprevenidos, o sea, dispónganse para dar. Versículo 4, la segunda parte: en este caso nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. ¿Se dan cuenta? Es un poquito de ánimo, pero un poquito de sarcasmo de parte de Pablo. Versículo 5: así que me pareció necesario rogar a estos hermanos
que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. O sea, Pablo entiende que ellos estaban animados, pero de repente se desanimaron. Probablemente, no saben, estamos especulando, pero trata de animarlos, pero quiere recordarlos que se complete esa generosa colecta. Seguramente ellos se comprometieron con una cantidad. Y cuando ellos vayan iba a estar listo esa ofrenda generosa que debe de ser de su corazón. Por esto Pablo dice, no debe ser con tacañería. ¿Qué entendemos por tacañería? No es cañería, no, hermanos, tacañería. El tacaño es aquella persona que no le gusta compartir. Es aquella persona que no le gusta dar, sino que le gusta solo recibir y retener lo que tiene. El tacaño no es dadivoso, no es generoso. Entonces, Pablo dice que sea generoso, que sea desprendida, y así debería ser la ofrenda. Versículo 6 es la parte donde Pablo les va a decir que dar debe ser con el corazón. Y cuando damos con el corazón va a ser recompensado y les va a enseñar esto. Versículo 6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Amén o no amén, hermanos. Ahí están. Ahora, este texto ha sido, no sé, ¿qué le diríamos? No solamente tergiversado, hasta pervertido, diríamos, ¿no? Abusado, maltratado por las iglesias de fe y prosperidad. Ellos usan en este sentido la lógica, dice, ¿no? Ahí está. Si tú siembras escasamente, vas a cosechar escasamente. Pero en la mente de ellos de sembrar, están hablando en su lógica, si tú quieres cosechar dólares, ¿qué tienes que sembrar? Dólares, es obvio, ¿no? Si tú quieres cosechar laptops, ¿qué tienes que sembrar? Laptops, porque tú no puedes sembrar papa y cosechar chuño, por ejemplo, ¿no? O sembrar papa y cosechar naranjas. Viene la lógica, ¿no? Ahora, si tú quieres cosechar harto, bastante, tienes que sembrar bastante. Bueno, eso es lógica. Pero van más allá y te dicen, yo soy buena tierra. O sea, el pastor es la buena tierra. ¿Y a quién tienes que sembrarle? Al pastor, porque yo soy la buena tierra. Entonces, mira, Pablo no está mencionando esto en estos versículos. Y tampoco en el otro extremo entonces están personas que están negando este versículo. Y por eso es que cuando estudiamos versículo por versículo, dejemos que la Escritura nos enseñe. Hace un momento estamos leyendo que sea generoso y que no sea con tacañería. Entonces, ¿cuál es el contexto? La ofrenda. Ojo. ¿Qué más? Que la ofrenda debe ser con generosidad, capítulo 8 y ahora el capítulo 9. ¿Y qué más? Que no debe ser de forma tacaña. Entonces, Pablo pone un ejemplo que ellos entendían, porque la gran mayoría vivía de la agricultura. Nosotros casi no vivimos ahora de la agricultura, ¿verdad? O sea, no trabajamos en la agricultura, aunque sí hay agricultura, la gran mayoría, pero los que trabajan en agricultura entienden claramente este principio de la palabra del Señor que no debe ser tergiversado. ¿Cuál es? El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ahora sí. ¿Qué es lo que cosechamos entonces nosotros cuando damos? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Cuando miramos en el contexto, es evidente que cosechamos bendiciones que son materiales, pero también son espirituales. Y yo digo en el contexto, porque lo que estamos viendo hasta ahora son bendiciones materiales. Y lo que vamos a ver después son bendiciones espirituales. Entonces, nunca debemos dar por ambición. O sea, normas sencillas para poder cosechar o sembrar. Tampoco debemos dar de forma tacaña. ¿Cuáles serían las normas sencillas? Si tú tuvieras un campo,
para sembrar, tú dices, yo quiero tener una cosecha abundante. ¿Cuánto vas a usar? Digamos, un saco de semillas, supongo, ¿no? Y tú agarrarías y dirías, no, yo quiero tener más cosecha, voy a echar 3 sacos de semilla. ¿Qué pasaría con el campo? No va a dar, no funciona, porque la semilla, el árbol necesita su espacio, necesita su proporción de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar lo que debe de ser. Tampoco funcionaría si yo agarro y digo, voy a usar un saco para todo este campo que yo tengo de cultivo, pero voy a echar un cuarto del saco y así ahorro, igual va a salir. ¿Saldría? Tampoco. O sea, lo que Pablo está diciendo, no des por ambición, pensando que vas a tener más cosecha, tampoco des por tacañería pensando que vas a tener la misma cosecha. O sea, cuando tú vas a plantar tu semilla, así como está en el cuadro, ¿no? Tú vas a dar lo que debe de ser de forma proporcional. Simplemente para esperar una cosecha como debe de ser, de acuerdo a lo que has sembrado, pero esa cosecha puede producirte un poquito más si es que no tuviera problemas. Hoy día, por ejemplo, hay insectos, hay larvas, hay todas esas cosas que entonces tenemos que echar los pesticidas, tenemos que echar un montón de cosas. ¿Para qué? Para que la cosecha no solamente esté bien, sino que crezca sana, que el fruto esté fuerte, que el árbol esté fuerte. Entonces es en este sentido que actúa este principio. Yo siembro lo que debe de ser y voy a cosechar, ¿sí? Con esa actitud generosa. Pero si yo siembro con esa actitud de tacañería, de diciendo, bueno, voy a simplemente agarrar un cuartito de este saco y voy a esperar que me dé todo este cultivo, pues ¿sabes qué? No va a funcionar. Ahora, en Proverbios 11, capítulo 11, versículos 24 y 25, pareciera que Pablo está agarrando este principio y dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que cuando nosotros debemos dar con generosidad, a mano llena. Por ejemplo, he tenido la bendición de ir a lugares, digamos, en el campo. Y a veces en el campo ellos no tienen cajero automático, pues no tienen un restaurante donde te van a llevar, ¿no? Pero cuando quieren darte algo, yo me acuerdo que fui una vez a un pueblo que se llamaba Huillac, que queda acá arriba en Cotahuasi, empezamos a construir una iglesia, a escarbar las zanjas, y cuando nos despedíamos, una de las hermanas vino y me dio así en su falda, la pollera que le dicen, me trajo papa, así, ¿no? Y me dijo así, rebalsando, llévese para su casa. ¿Qué me dio? A manos llenas. Y Pablo no está diciendo, mira, tú vas a sembrar así, es que no solo quiero que tú siembres 10 soles, yo quiero que te siembres 1000 soles. No, Pablo no está hablando de la cantidad, está hablando de la actitud que deberíamos de tener al sembrar. Ojo, hermanos, el que siembra escasamente, no siembres con tacañería. Si tú agarras, tú puedes dar 1000 soles y esos 1000 soles es porque te sobran, Dios no lo bendice. En serio, porque no es tanto la cantidad, siempre Dios elogió el corazón. A esa mujer que dio las 2 monedas, que dio más de lo que podía, los macedonios que dieron, Zaqueo que dio el 50% de sus bienes, Bernabé que dio el 100%, siempre se elogió la actitud. Y el dar va relacionado con esto, dar a mano llena. Y si tú das a mano llena, hermano, vas a recibir más de lo que das. Eso es, hermano. Pero hay otros que ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. ¿Por qué? Porque no dan como debería de ser. Entonces, si yo voy a ser bendecido materialmente, nosotros, ¿cómo será esta bendición? Podemos confiar
de que Dios proveerá para el corazón que va a dar. Así que la promesa es básicamente en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lógicamente, hermano, no estamos quitándole el mérito a lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando que si tú das, si tú siembras generosamente, materialmente también vas a cosechar. Si tú siembras materialmente, escasamente vas a cosechar. Eso es un principio y no lo podemos negar ni quitar. Y como digo, Filipenses nos dice lo mismo, el Señor va a suplir. Dios estará interesado en nuestras finanzas, Dios estará interesado en nuestro trabajo, Dios estará interesado en el dinero, en cuánto tenemos en la billetera, en la cuenta bancaria. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Pues la Biblia está lleno de consejos sobre dinero y finanzas. El ministerio que se llama Crown, que es un ministerio que habla mucho de finanzas, ellos dicen que hay más de 1500 versículos en la Biblia que hablan de dinero, que hablan del dar. Entonces, a Dios le importa. Pero nosotros a veces nos desentendemos y decimos, no, todo es espiritual. Espiritual también es dar, hermano. Espiritual también es sembrar con generosidad. Espiritual también es como yo soy un mayordomo con los bienes que estoy administrando que el Señor me da. Como le digo, no vamos a agarrar e irnos, como dice la teología o la pseudoteología de fe y prosperidad. Los siguientes versículos nos van a decir también que somos bendecidos espiritualmente. ¿Cómo? Cuando nosotros podemos confiar de que Dios va a recompensar ese corazón generoso, tanto ahora como en la eternidad. ¿A qué me refiero con esto? Jesús dijo en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Tenemos otro versículo que el Señor dice, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. O sea, el dar también es una respuesta espiritual, es conforme está tu corazón, tú vas a dar, hermano. ¿Y qué significa que hayas dejado casas, hermanos, su padre? Porque algunos dicen, los de fe y prosperidad dicen, oye, vas a recibir 100 veces más. O sea, tú das una casa y ¿qué vas a recibir? 100 casas. ¿Funcionará así la lógica? No, hermanos. ¿Sabes cómo funciona esto? Para que puedan entender. Es como que, por ejemplo, yo renuncio, estoy comprometido en la obra, dejo casas, dejo hermanos, dejo hermanas, Pedro no, padre, madre, me voy a otra ciudad. ¿Y qué voy a encontrar en esa ciudad? Una familia. Cuando nosotros estuvimos en el seminario, estuvimos en Cochabamba. ¿Y qué creen? Dejamos casa, dejamos hermanos, dejamos padre, dejamos madre, pero pasó el tiempo, tenemos una familia ya, que es como papá y mamá, tenemos casas, nos invitaban a almorzar, a ir a diferentes casas, podíamos dormir en esas casas, teníamos hermanos, hermanas en la iglesia, teníamos una familia. Eso fue en Cochabamba, pero a donde vayamos tenemos casa. ¿Entienden eso? Por hacer la obra. Hemos estado en otros países, hemos estado en otras ciudades y encontramos casa, encontramos hermanos, encontramos siempre a alguien que nos ve como si fuese papá o una hermana que nos ve como si fuese la mamá y nos está cuidando. Y ahí se está refiriendo, es una bendición espiritual que cuando tú das, el Señor te va a recompensar. Ese corazón generoso Dios lo va a recompensar y no solamente ahora, porque puedes disfrutar de esa familia de Dios que hay en todo el mundo, sino en la eternidad. Entonces, dar generosamente te bendice materialmente y te bendice espiritualmente. Vas a dar escasamente, pues créeme que cuando tú vayas, te la vas a ver difícil, no sabes dónde llegar, no se abren las puertas, hermano. Tú dices, pero ¿por qué? Revisa tus finanzas, ¿estás dando generosamente? Entonces, recordemos estos versículos. Versículo 7.
Dar debe venir de corazón. 7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, hermanos. Ahí está. Entonces, siempre las personas, ya hablé creo hace la 10ª parte o no la 10ª parte, ¿qué hacemos? Pero ¿cómo debemos dar? Pablo dice, da según lo que tú hayas decidido en tu corazón. Ya uno dice, pastor, yo he decidido dar el 1%. ¿Qué piensan ustedes? No, yo voy a dar el 5%. Yo voy a dar mis 5 soles. No sé. Voy a dar mis 10 soles. ¿Será a esto que se está refiriendo Pablo? La actitud que tenían, como digo, lo que Dios ve es esto, el corazón. Y la actitud que debe tener cada cristiano es la misma actitud que tuvieron los cristianos en el libro de Hechos y aquí en las epístolas. ¿Cuál fue? Dar todo lo que ellos podían dar. Nunca fue la actitud de medir y decir, a ver, ¿cuánto voy a dar? Con 5 soles si estoy bien, Señor. Bueno, 5 soles al mes todavía te estoy dando, Señora, no te quejes. Eso es dar con tacañería. ¿Entienden? La actitud debe ser de que si yo les decía, si tú decides, les mostré en el estudio pasado, está grabado, recuerdan la regla del 100%, 70, 20, 10, que debería ser lo mínimo en la cual nosotros podíamos regirnos y andar. Y si tú has propuesto en tu corazón dar tu 10ª parte, alguno lo puedes llamar diezmo o 10ª parte o ofrenda, como deseas llamarlo, pero dalo al Señor y sé fiel dando esto porque eso es del Señor, ni siquiera es tuyo, tú eres administrador de los bienes del Señor. Pero no des de mala gana, o sea, te has propuesto dar eso, no agarres y digas, ahora Señor, tengo deudas este mes, te doy, no importa, pero me pagas, señora, me pagas, me debes. Te das de mala gana, estás dando por obligación. El dar debe ser con ese corazón, como digo en el libro de Hechos, donde Bernabé se sintió feliz de vender su propiedad y lo dio a los apóstoles y los apóstoles administraron. El dar debe ser con esa actitud, hermanos. Miren, aquí en Calvary Chapel no tenemos nosotros un código en el cual tú eres miembro y de acuerdo a eso van a ser tus finanzas. Tampoco queremos que en el sobre pongas tu nombre, porque es algo entre tú y Dios. Pero algunas personas piensan, no me controlan, no saben si doy o no doy, entonces mejor no doy. Y así nadie se entera. Y esto para mí es una respuesta negativa. Porque no, ¿a quién estás engañando? Al Señor. ¿A quién estás dando? ¿A mí? ¿A la iglesia? No, ¿a quién estás dando? Es al Señor, es entre tú y Dios. Y si quieres dar así, como por un código o un nombre, estarías dando por obligación. Tienes que aprender a dar con alegría. Dios ama al que da con alegría, porque con ese dinero que tú das, recuerden, para hacer la obra del Señor también se necesita dinero, hermanos. No es cuestión de simplemente decir, pero ¿qué van a hacer con mi plata? ¿Qué van a hacer? Eso ya no es tu preocupación. Tu preocupación simplemente es dar, ¿no? Algunos piensan que es como el gobierno, ¿no? No me pintan ni la calle y yo voy a dar, no me compran ni una silla y mi silla se la están dando a otro. O sea, no, hermanos, debe ser con alegría, no de mala gana, pero da según lo que hayas decidido en tu corazón. Y espero animarte a que des esa 10ª parte, que sería para mí lo mínimo. Y tú dices, yo doy 9, 9.5, no sé, hermanos. Esa actitud de decir, voy a dar lo menos, no es la actitud que muestra el libro de los Hechos ni el Nuevo Testamento. Jesús, en el Nuevo Pacto, nos dice que es el 100% del Señor. El 100%. Yo me siento feliz, por ejemplo, cuando muchas personas a veces vienen a la casa o hacemos actividad de varias personas y ahí está, damos. Yo no estoy agarrando y pensando, cuidado, esto me ha costado tanto, cuidado, no te sientes, no lo malogres, ¿no? Entonces, ¿para qué invito a mi casa? Pues, ¿no?
no se van a tomar todo el agua, todo el refresco, y ahora para la semana no tengo, ¿no? Yo doy con alegría. Pero a veces muchas personas tienen eso en mente, ¿no? Se me va a acabar, se me va a ir, y la plata se va a ir. Bueno, ya te leí Proverbios. Hay muchos que dan con manos llenas y el Señor les da más. Y hay unos que no dan, pues, y ni siquiera pueden pagar una deuda en la emporio, en la tienda, porque no dan, porque siembran escasamente. Y escasamente van a cosechar. Así que nunca debe ser forzado o manipulado el dar. Y debemos dar porque queremos dar y porque Dios puso en nuestro corazón el dar. Simplemente debemos hacerlo por esto. ¿Ok? Mateo capítulo 6, versículo 21. Cuando hablamos de dar de corazón, miren, Mateo 6 nos dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón, hermano? Si tú me dices, mi corazón está en el reino de los cielos, entonces nunca debería ser un problema dar para ti. Mi corazón es del Señor, entonces nunca debería ser un problema que tú des. Pero si tú me dices, mi corazón es del Señor y no das, yo dudo que el Señor esté realmente en tu corazón. Mira, si tu corazón está en la moda, está en los electrónicos, está en los hobbies, etcétera, es allí donde tu dinero se está gastando. En serio. No vengas a decir que está mi corazón en el Señor cuando tú no das, pero tienes el último celular de la moda. No estoy en contra de que tengas el último celular de la moda, hermano. Pero sí es que tú gastes todo tu dinero en ese celular y no tengas para dar al Señor. No, mi corazón está en el reino de los cielos, pero tienes gastando tu dinero en pintado de cabello. No estoy en desacuerdo del pintado de cabello, en las joyas, en los perfumes. Es porque tu corazón realmente está allí y no en el Señor, porque no tienes ya para dar después. ¿Me entienden, hermano? Esto es lo que les estoy diciendo. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tú me dices que mi corazón está con el Señor, pues el Señor dijo simplemente, da. Es mejor dar que recibir. Da generosamente, vas a cosechar generosamente. Eso es palabra del Señor, no me estoy inventando ni algo que estoy sacando fuera del contexto. Simplemente te digo, si tu corazón está comprometido 100% con el Señor, nunca vas a tener un problema para dar. Y cuando Pablo dice que demos con alegría, en el griego es la palabra hilaros. Y esa es la raíz de la palabra en español que llamaríamos hilarante. No sé si se puede entender. Dios quiere que demos de una manera feliz e hilarante. ¿Qué significa? Saltando, con alegría. ¿Te imaginas? Es como yo soy parte. Cuando pasan la bolsita o la caja, si hay, no sé, de ofrenda, es que yo estoy llevando mi dinero y digo, Señor, qué bonito, estoy contribuyendo a tu obra. ¿Qué más se necesita? Esto es hilarante, con alegría. No es que te tienen que amenazar, porque hay pastores que tienen que amenazar con Malaquías 3, ¿no? 12, 16, maldito será, le estás robando a Dios, y hasta que no te digan que eres maldito y que estás robando, no das. O hasta no sé qué te tienen que hacer. Eso no es dar con alegría, hermanos. Dios da, y Dios siempre con alegría, a cada uno de nosotros. Nos dio la salvación, nos dio la vida, nos dio una cama, nos dio un techo, nos dio muchas cosas, hermanos. Y nosotros deberíamos dar con esa misma actitud de alegría. Versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en usted. Ahí está la promesa. Pero ojo, la promesa no lo leen pues de fe y prosperidad, porque ¿qué dice? Dios va a hacer que abunde ¿qué? Toda gracia. Y la gracia es un regalo que nosotros no merecemos. Pero ¿qué más? Que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario. No está diciendo que tengas todos tus lujos,
Porque algunos siembran así, ¿no? El pastor ha dicho que siembren abundantemente. Entonces yo quiero un iPhone X no sé qué. Entonces voy sembrando, Señor, voy sembrando. ¿Y cuándo viene? Ese es tu lujo. Lo necesario es que tengas un celular. No importa el modelo, es lo necesario. Lo necesario es que tenga un jean o un pantalón. No, es necesario que yo pueda comprar otra marca que me cuesta. ¿Entiendes qué es la palabra necesario? Que aprende a contentarte con lo que tienes. No te está hablando ahora en que tú vas a vivir, si siembras el Señor te va a dar la mejor marca, la mejor esto. Te lo puede dar, hermano, pero no es la meta cuando nosotros damos. Eso no significa que el Señor no te puede dar, pero eso es apelar a tu ambición. ¿O no, hermanos? Tú da, hermano, y el Señor te va a dar una casa de 3 pisos con piscina en el último piso. ¿En serio? Entonces tú empiezas a dar y luego dices, ¿y la piscina para cuándo, pastor? No hay, porque apelamos a tu ambición. Y tú empezaste a dar porque ambicionaste. No, dar es simplemente una actitud del corazón que ha conocido la salvación. Yo diría, es un deber y una responsabilidad de cada cristiano. Mateo 10:42 dice, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Otra vuelta, miren, no es la actitud, hermano. La actitud que nosotros debemos tener al dar. No debemos ser mezquinos. Las personas pueden dudar en dar generosamente a Dios y temen no tener lo necesario para satisfacer sus propias necesidades. Pero quiero animarte con los siguientes versículos a cómo nosotros deberíamos de dar. Versículo 9, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Proverbios 19:17 nos dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos? ¿Tú crees que las promesas son para ti hoy? ¿Tú crees que puedes hacer esto? Pues, hermano, simplemente créele al Señor. Créele. Dios va a recompensarnos a cada uno de nosotros. Versículo 10. El que suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de dólares. No dice dólares, hermanos. ¿Qué dice? Justicia. Y ahí viene la bendición espiritual. Ya hablo que en la parte material tú vas a tener lo necesario. Amén. Ahora viene la bendición espiritual. Tú vas a producir abundante cosecha de justicia. Tú vas a suplir el pan. Y seguimos, mira el versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte ¿en qué? En acciones de gracias a Dios. Ahí está hablando de las bendiciones espirituales, hermanos. ¿Sabes qué? Tú vas a ser enriquecido en todo sentido, material y espiritual. Y que en cada ocasión tú puedes actuar con generosidad. Si Dios te da más, es para que tú des más. No es para que tú te satisfagas más. Entiende, Dios puede abrir y te puede enriquecer y para que tú seas dadivoso. Pablo le decía a Timoteo, enseña a los ricos a que sean dadivosos, porque a veces son los más duros, ¿no? ¿Sí? Pero hay que entender que Dios nos bendice para poder bendecir a otras personas. Y por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulta en acciones de gracias a Dios. ¿Qué significa esto? Que si yo doy a una persona, a una iglesia, a una necesidad, ¿qué va a pasar con esas personas que reciben este apoyo? ¿Qué van a decir? Señor, gracias, porque tú nos ayudaste, tú escuchaste mi oración, tú escuchaste mi súplica. Y ellos van a decir, gracias, Señor. Entonces, yo estoy contribuyendo a que las personas den gracias a Dios y Dios sea alabado. La generosidad de ustedes resulta en acciones de gracias
a Dios. Yo pienso, hermanos, que aquel que conoce y recibió en Cristo la salvación por gracia, no le es difícil dar en gracia. Porque Dios te ha dado no solo lo que mereces, sino más de lo que mereces. Y cuando tú vas a dar, ¿cómo vas a dar? ¿Con tacañería? No, voy a dar más, Señor, le voy a dar, porque esto es mi parte, esto es lo que corresponde. 12. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Y ahí produce esos 4 beneficios, como dice el título, espirituales para aquellos que son ofrendados. Primero, va a suplir las necesidades. Segundo, va a hacer que las personas abunden en gracias. Versículo 13, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia. Eso va a producir, ellos van a alabar al Señor, gracias, con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. ¿Cuál es el otro resultado? Que ellos realmente van a confesar, es decir, el Evangelio de Cristo es esto. Amén. Gracias, Señor. Tú estás en necesidad, no sé si alguna vez has estado en necesidad, y si alguien te ayudó, ¿qué fue lo que dijiste? Gracias, Señor. Y si sabes quién fue el que te ayudó, Señor, bendice a esa persona. ¿O no, hermanos? Y no solamente eso, sino tú dices, Señor, hay personas que te aman, hay personas que obedecen tus mandamientos. O sea, Dios va siendo glorificado. 14. Además, y esta es la cuarta, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. La gracia se hizo efectiva. Recibí lo que no merecía, doy lo que ellos lo merecen, porque quizás tú no conozcas. Pero las oraciones de ellos, ¿para quiénes van a ser? Para nosotros que dimos. Hemos recibido varias cosas en Arequipa, de algunos hermanos de afuera, de Arequipa, algunos de Estados Unidos. ¿Y qué hemos hecho? Hemos puesto a orar, Señor, bendice a ese hermano, bendice a esa familia o bendice a esa iglesia. Produce ese efecto, hermanos. Así que esto es lo que va a suceder cuando nosotros demos con alegría. ¿Y qué creen que hacemos nosotros cuando hacemos una actividad y sabemos que hay dinero? Señor, oramos por cada persona que está ofrendando. El liderazgo hace esto, de mi parte Dorcas y yo hacemos, oramos, Señor, por cada persona que está ofrendando, que está dando para tu obra. Te pedimos que lo bendigas, Señor, que bendigas el fruto de su esfuerzo, bendigas el fruto de su trabajo. Ese es nuestro deber. Pero si no estás dando, entonces la oración no llega. Y luego nos quejamos, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué a otro le va bien y a mí me va mal? Porque yo siempre estoy en las mismas, siempre en deudas, siempre en problemas, siempre no tengo plata. Revisa tu manera en la cual estás dando. Revisa, hermano, porque yo sé que Dios nos puede dar en su gracia, pero también tenemos nosotros la responsabilidad y el deber de mostrar gracia. Y ojo, para poner un punto más, Satanás es nuestro enemigo y él también sabe que nos duele cuando no tenemos el dinero, ¿o no, hermanos? ¿A ustedes les gusta andar sin dinero? No, pues no, algunos andan preocupados. Hombre sin billetes en la billetera se siente como desnudo, creo, ¿no? No tengo nada, estoy nada. Sé que podemos aprender a vivir en contentamiento, pero yo te digo que el enemigo también sabe que esas cosas nos pueden molestar. No te estoy amenazando, hermano, por si acaso, no, simplemente estoy hablando para que podamos considerar. Así que aquellos que reciben sus donaciones se alegrarán y orarán por usted. Y al bendecir a otros, al final usted mismo es bendecido. Cuando yo doy, digamos, a la hermana dice, gracias, pastor, y en sus oraciones dirán, Señor, esto es gracias, bendícelo, Señor, al que me ha dado. Así que, ¿quién más? Por eso Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir.
15 y terminamos. Gracias a Dios por su don inefable. 3 conclusiones finales. Primero, dar debe ser una respuesta de amor a la necesidad. Tú dices amar al Señor, tú dices amar al prójimo, entonces dar debe ser una respuesta de amor frente a cualquier necesidad que haya. Ahora algunos me dirán, pero no veo necesidad. Sí hay necesidad, hermanos. Como les dije, los ministerios en la iglesia tienen que funcionar con la economía. Ministerio de niños, en el grupo de alabanza, igual se necesita comprar varias cosas. Ahora multimedia, ahora queremos los adolescentes trabajar. Son ministerios que ellos no están dando, ¿no? Pues la iglesia tiene que sustentar esto, sustentar también a los siervos, a los que están predicando, a los que están enseñando, los obreros. Queremos tener misioneros. ¿Y cómo van a vivir los misioneros? ¿Cómo van a vivir ellos? Pues esto es en base a la que el pueblo, la iglesia va ofrendando, va dando, y hay un equipo, como hablaba en el capítulo 8 Pablo, hay unos administradores de la iglesia, los que están ahí, los contadores o los administradores, y se va repartiendo de forma responsable. Entonces sí hay necesidad. Ahora, necesidad en otros lugares con personas, pues también, por supuesto, lo hay. Y 2, dar debe de ser con generosidad, alegría y sin tacañería, hermanos. Recuerden que no necesitas tener mucho dinero para ser generoso, pero debes darlo con alegría, con hilarante, ¿se acuerdan? Es como, wow, estoy siendo parte de lo que Dios está haciendo aquí. Y no seas tacaño, hermano. ¿Saben cuáles son los tacaños, no? Aquellos que les dicen que no comen plátano por no botar la cáscara, que no comen huevo porque tampoco quieren botar la cáscara del huevo, o sea, aquellos que quieren retener más, pues, ¿no? Dicen, no, esta platita me hace falta a mí, yo puedo usar para esto, para el otro, eso no debemos dar. Y tercero, por último, como hemos visto, dar de corazón, siempre será bendecido por Dios. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Tu corazón está en el Señor? ¿Tu corazón está en la obra de Dios? Hermano, no lo digo yo, acabamos de leer, no estoy queriendo ni forzar el texto, lo estamos viendo. Dios te va a bendecir materialmente y te va a bendecir espiritualmente, pero debemos dar de corazón.